En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Hola, 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 hola. ¿Cómo está toda la gente de Lampa que nos escucha y nos ve a través de la señal online y por supuesto de los programas que quedan de Radio Lampa en este programa que es Salud en tu Barrio? El programa que trae la información, trae hechos relevantes sobre el acontecer nacional, sobre el acontecer también comunal de los programas de salud que lo acompañan día a día. Como siempre, para este programa tengo un invitado. El día de hoy me acompaña el psicólogo Gonzalo Zúñiga, quien trabaja en COSAM Lampa, y vamos a hablar sobre salud mental y sobre algunas de las patologías o trastornos de la salud mental que creo que muchos hemos escuchado alguna vez y que creo que es importante que sepamos bien de qué se trata. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias, Soledad. Qué bueno, qué rico tenerlo acá. Primera vez que vienes para acá. Sí. Así que Muy buenas tardes. Cariño, cuéntame. Vamos a hablar el día de hoy, yo creo, de dos temas bastante importantes. Uno es la ansiedad, ¿ya? Y otro son las crisis de pánico. Uh-huh. Creo que a través de las redes sociales y de la masificación de la información, a veces quizás no se abordan de la mejor manera, la gente se sobrediagnostica porque anota los síntomas y la inteligencia artificial les da los diagnósticos. Sí, te hace la terapia. Hace la terapia. Oye, yo conozco gente que se hace terapia con inteligencia artificial. No hay que hacer eso, no por favor, no haga eso. Eso, no lo haga, ¿ya? Y creo que es importante que sepamos qué son y cómo se abordan para que no estemos haciendo tonteras que tal vez sean perjuicios de nuestra propia salud. Uh-huh. Partamos entonces. Tú me dices con qué partimos. Bueno, tú hablaste de dos trastornos de ansiedad, que son distintos. ¿Ya? Perfecto, ya. Dijiste crisis de pánico, que es un tipo de trastorno de ansiedad. Perfecto. El trastorno de ansiedad, como ¿En sí? lo conocemos en sí, depende como de su permanencia en el tiempo y de su intensidad. ¿Ya? Para ser un trastorno de ansiedad generalizada, en el caso de que estamos constantemente con esta ansiedad molestándonos y preocupándonos. Perfecto. Igual es bueno distinguir que la ansiedad en sí misma no es mala. ¿Ya? Okay. Es una respuesta natural del cuerpo. Y yo sintiéndome enferma todo este tiempo. O sea, cuando vemos nosotros que la ansiedad no es mala, es cuando es funcional. Acabas de dar de alta como a 10 personas con este comentario. Sí. Pero ya, tenemos una ansiedad que es funcional. Recordemos que la ansiedad funciona y está instalada biológicamente en ti, en mí y en todos los seres humanos, ¿ya? Porque la biología y la evolución de la especie determinó que tuviéramos esta respuesta. Perfecto, entonces eso es una respuesta. Sí, y que tiene que estar en nuestros cuerpos. Claro que sí, porque fíjate que si tú piensas que eres la mujer de las cavernas, ¿cierto? Y te aparece un diente de sable, que no te vaya a poner a pelear con el tigre, no. Vaya a escapar. Por supuesto. ¿Ya? Para eso está la ansiedad. La ansiedad te permite a ti anticipar que no tienes los medios suficientes para poder hacerle frente a una situación. Perfecto. Y escapar de ella. Porque en forma natural nosotros tenemos que aproximarnos a las cosas que nos gratifican, a las cosas que nos hacen sentir bien. Nos hacen sentir felices, que nos dan alegría. Y escapar de aquellas que nos hacen sentir mal. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la base biológica es quedarnos donde las cosas nos gustan y alejarnos de las cosas que nos desagradan. Claro. En teoría. Entonces, si a mí me desagrada algo, yo debiera no estar ahí. Perfecto. ¿Ya? Hasta ahí es funcional. Cuando empieza a ser disfuncional es cuando la ansiedad está demasiado presente en mi vida. ¿Ya? Y yo estoy ansioso por cosas que no están ocurriendo. Perfecto. Muchas veces estamos ansiosos por cosas que nosotros anticipamos. Uh-huh. ¿Ya? La ansiedad anticipatoria está muy relacionada con todos los problemas de ansiedad, pero fundamentalmente con la ansiedad fóbica. Entonces ese es otro trastorno de ansiedad que es distinto al trastorno de pánico. Perfecto. Y es distinto a la ansiedad generalizada, que es cuando yo le tengo miedo a un elemento de la naturaleza o del espacio real que no está presente y que yo estoy anticipando que va a ser peligroso. Que siempre podría aparecer o que siempre va a ser peligroso. Cuidado, una araña. Perfecto. Y ni siquiera vi la araña, claro. Pero la persona sobrereaccionó. Pues ahí en la esquina está la araña, sí, y uno empieza a pensar. Y le empieza a picar el cuerpo, y como, pero si ni siquiera se te ha acercado. Ya. Exacto. Eso es ansiedad anticipatoria, porque yo anticipo, ¿cierto?, una consecuencia negativa de la presencia de algo en el ambiente. Por ejemplo, en el contexto académico, cuando toca presentar frente a los compañeros, es natural sentirse nervioso. Exacto.
Pero estas personas que se descompensan porque tienen que hablar en público y cuando se empiezan a acercar y empiezan a avanzar en la lista y le toca a ellos, eso ya no es tan normal. O sea, es ¿Hasta una respuesta... ¿Hasta dónde la respuesta es normal? Es que esta respuesta es una respuesta de estrés. Ya. Ansiedad y estrés están vinculados. Súper vinculados. La respuesta normal sería como estudiar, prepararme, Perfecto. estar listo para esa situación compleja. Porque es una situación evaluativa, entonces naturalmente yo me voy Obvio va a a ocurrir. sentir preocupado. ¿Ya? Pero si yo funciono con eso y me preparo para esa situación, probablemente sea muy funcional. ¿Ya? Voy a pasar la asignatura, ¿cierto? Claro. Me va a ir bien. Y uno empieza a calcular, no, si estudié como para el 4, estudié como para romperla. Claro. Perfecto, porque ya me anticipé, esta ansiedad me permitió anticiparme y yo distribuí este estudio en base a los objetivos que quería lograr. Claro. Cuando es patológico es cuando estas ideas o pensamientos se transforman como en un río incontrolable de pensamientos en el cual yo me empiezo a ahogar. Perfecto, o sea, ¿Ya? quiero estudiar y mi cabeza me está diciendo, es que no vaya a pasar, es que te va a ir pésimo, es que no entra la materia, es que no lo estás entendiendo, es que el profe te tiene mala, es que tus compañeros te hacen bullying, o sea, y Claro. no alcanzo a leer nada. Y empieza a pasar un fenómeno que en psicología le llamamos fusión cognitiva, que es cuando tú piensas que tu mente es real. ¿Ya? Y eso es una situación normal. Todos los seres humanos nos pasa lo mismo. Todos pensamos que nuestra mente es real y vivimos dentro de nuestra mente. Ya. La magia está en relacionarme con mi mente de una forma funcional, pues, y darme cuenta de lo que yo estoy pensando es Claro. probablemente incierto, no es seguro. Claro, porque es parte de las probabilidades que podrían ocurrir. Claro. Hasta que no ocurre, uno no sabe. Y ahí hay un montón de ejercicios que nosotros podemos proponerle a las personas en los procesos de psicoterapia, que ¿Ya? son entrenables, que implican la capacidad de salirme de este torrente de pensamientos o ideas que en mi mente, Perfecto. que me lleva al futuro o me lleva al pasado y me lleva a situaciones que no están, que no son Que no reales, están ocurriendo ahora. claro, Ujú. y que tu cuerpo interpreta como absolutamente cierto, ¿no? Y no es cierto. Porque está haciendo mi cuerpo funcionar biológicamente, liberando el cortisol, liberando hormonas del estrés, cuando en realidad no está pasando. Claro. Porque se está preparando. Estoy anotando todo, Gonzalo. Se está preparando para una situación que a lo mejor no va a ocurrir nunca, pero como no dispones de dos cuerpos, no tienes un cuerpo para lo que imaginas Ajá. y un cuerpo para lo fantástico, para lo que, o sea, no dispones de un cuerpo para lo real y un cuerpo para lo fantástico. Respondes con el mismo cuerpo. Claro. Entonces, si tú no estás consciente de que estás pensando, probablemente te va a dejar arrastrar por ese río de pensamientos o ideas. Oye, pero no lo había visto de esa forma. Muy bien. Eso se llama defusión cognitiva. Ya. Lo contrario de la fusión. De la que es función. cuando yo me doy cuenta de que mi mente es un proceso Ajá. Y Y yo no- soy otro. y yo soy otro. Y me puedo sentar y ahí puedo hacer yo ejercicios de enraizamiento, que es como darme ver. cuenta del presente. Calmémonos. Sí. Oye, hay 5 cosas en mi ambiente que yo puedo ver, 5 cosas que yo puedo tocar, 5 cosas que yo puedo oler o escuchar. Ya, esta es mi realidad. Claro. No es ese río de pensamientos o ideas que cruza más allá. Entonces yo lo Súper. puedo observar sin apasionarme tanto por él. Perfecto. Entonces, volviendo a este mismo ejemplo de estudiar para este examen, un estudiante se podría enraizar y decir, ya, estoy en mi habitación, está la cama, el escritorio, la lámpara, los libros, la alfombra. Nombrar 5 cosas que son reales. Sí. Puedo oler el café, el cigarro que me estoy fumando, el olor de los libros, la tinta, mi perfume, el detergente de la ropa. Y puedo escuchar cómo me llegan las notificaciones de WhatsApp, escucho teclear mi computador, escucho la música, el perro ladrando afuera y mi mamá que me está llamando a tomar once. Entonces, así me doy cuenta de mi realidad. Sí. El examen en el que me fue pésimo y me eché el ramo todavía no ocurre. Claro. Eso está en mi imaginario, pero eso no ha ocurrido. Sí. Oye, súper, y qué buena técnica. Ya anótenlo, enraizarse 5 cosas. Oler, tocar, sentir, escuchar. Sí. Bueno, una de las cosas que también nos pasa a las personas que tenemos ansiedad, me incluyo. Sí, yo también bueno, estoy- todos tenemos También ansiedad. fue la lectiva, ya ¿Ya? dijiste que era normal y que todos teníamos. Sí, ¿ya? Así que cuando sí. alguien me diga, oye, tengo ansiedad, yo también. Sí. Y todos. Vamos, compañeros. Vamos, Estamos somos. todos del mismo Somos. equipo, claro. Ya lo que tenemos que aprender es relacionarnos adecuadamente con esta ansiedad para funcionar bien. Porque Exacto, al porque final, se supone que nos va a ayudar, pues nos está anticipando para funcionar mejor. claro, hoy en día en salud mental pensamos más que en lo patológico y en lo sano, pensamos en lo funcional. Perfecto. Ya, como lo que te es funcional en tu contexto, para tu momento de la vida, eso es lo que buscamos. ¿Ya? Entonces yo puedo tener
una patología de salud mental, ¿ya? Y funcionar muy bien en mi vida, en toda Claro. mi vida y en todos los ámbitos, teniendo esa patología, ¿ya? Y eso nos permite no estigmatizar a las personas de que no, es que la compañera es medio ansiosa, así que no le vamos a dar el cargo de jefatura porque capaz que se descompense. No, ¿por qué? Exacto, Si ella muy es bien. funcional, ella logra, cumple con sus objetivos, cumple con sus metas, hace las cosas, hace la pega bien, habla bien con los compañeros, ¿por qué la vamos a estigmatizar porque es ansiosa? No. Claro. Porque cuando estigmatizamos a las personas que tienen un problema de salud mental, que podemos ser todos en algún momento de Exacto. nuestra vida, también provocamos el autoestigma. Entonces las personas empiezan a mirarse a sí mismas como con un problema, o con un problema muy especial o imposible de resolver, o ¿por qué me pasa esto? Y entrar Claro. en la autoculpabilización, lo cual es Pésimo. 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 De ahí hay otra cosa que es muy importante como para el tema de superar un problema de ansiedad, Ujú. y es aprender a bien tratarme yo. Ya. Como yo me puedo culpar, también puedo aprender a bien tratarme, a cuidarme y a practicar la compasión. ¿Ya? Oye, qué importante el término de la compasión. Me Sí. gusta mucho el término de la compasión, porque tendemos a nuestro cuerpo a tratarlo como una máquina, Sí. no como un ser sintiente. Este cuerpo tiene que rendir, funcionar, atender, hablar, ponerle cara bonita al resto, pero hacia adentro, hacia nosotros, ¿qué nos damos? Demasiado duro. Somos a veces, somos muy duros con nosotros. Demasiado, sí. Entonces, igual es bueno que de repente uno se dé cuenta que mucho de este río de pensamientos o ideas que cruzan, en el que de repente nos vemos atrapados, son pensamientos de culpa, Sí. ¿ya? Y nos genera otro tipo de trastornos de ansiedad eso, ¿ya? Por ejemplo, la fobia social. Ya, Ya. que está también muy en boga es escuchar toda la fobia social. Claro. Que antes uno decía, no, es que es tímido, no le gusta interactuar. Y hoy en día no, pues resulta que es fobia social, o sea, hay algún trasfondo. Claro. Entonces, la fobia social es cuando yo tengo una idea de que los demás pueden estar juzgándome, culpándome, y no quiero participar del mundo. Entonces, he aprendido a evitar los vínculos. Claro. Esto tiene dos problemas. ¿Te acuerdas que te hablaba de esto como de que uno tiene que aproximarse a lo agradable y Sí. escapar de lo desagradable? Esta fobia social implica escapar de algo que puede ser desagradable, que es la idea, Porque ¿cierto? son ideas. de que los demás me van a culpar o me van a juzgar o me van a ver Me van a como enjuiciar. mi aspecto, Sí. negativos y etcétera. Entonces, cuando yo logro de alguna manera observar primero lo real, bien tratarme yo, probablemente pueda participar de esas situaciones. Pero yo he aprendido a escapar. Claro. Y eso implica que además escapo de situaciones posiblemente agradables. Ah, porque claro, en este mundo de las probabilidades, conocer a este grupo de personas, en mi cabeza, podía haber funcionado muy mal, pero tal vez no me he planteado la posibilidad de que pueda haber funcionado muy bien. Sí. Y que tenemos los mismos gustos y tal vez encuentro el mejor amigo de la vida y terminamos Exacto. comprándonos una parcela y viviendo juntos y criando animalitos. Porque también, pero que porque uno nunca se imagina esas cosas, se imagina las cosas malas nomás. Bueno, ahí hay dos cosas Se importantes. la voy a preguntar a mi psicólogo en la próxima sesión. Tú te puedes poner muy ansiosa también por imaginar cosas como de futuro que son Claro. negativas y también positivas. Como que irte demasiado al futuro, Demasiado al futuro. y tener demasiadas expectativas respecto de lo que va a pasar te puede hacer como ansioso, como estar a la espera de que ocurran las cosas y de repente ser impulsivo en algunas cosas. Sí. Entonces es bueno volver a tomar Otra vez al presente. perspectiva. Entonces, ejercicios muy buenos son los ejercicios que conocemos hoy en día como mindfulness, ¿ya? Que es meditación, ¿cierto? Ajá. Lo que hizo la psicología es tomar las prácticas meditativas de Oriente, que han sido desarrolladas por miles de Por años, milenios. y sacarles todo lo que es como útil, práctico, Claro. ordenarlo, organizarlo para presentarlo a los pacientes de una manera lo más práctica posible para que se aprenda rápidamente y se pueda utilizar. Súper, porque es súper importante eso, aclararle a las personas que estas técnicas de la meditación, como dices tú, llevan años desarrollándose, pero estaban muy ligados también a lo religioso. Entonces Claro. lo que hace la psicología es tomarlo como una técnica, más que como un estilo de vida, sino que como una técnica que yo extraigo y la utilizo en mi día a día, la cotidianizo y la actualizo al día de hoy.
Claro. Entonces, meditar no significa que se tiene que volver vegana, andar con un collar de cuenta y vestido como hippie. No, ya estamos ocupando una técnica de las culturas orientales para aplicarlo al día de hoy en el Chile actual. Y en cualquier parte del mundo, pero y en Lampa, ¿ya? Sí. Y en el taco lecher. Y lo importante como de las técnicas de mindfulness es que son cosas que tú puedes usar en cualquier lugar. Las Me puedes gusta. usar manejando, caminando, Ya, espérate. trotando. ¿Puedo meditar si voy manejando? Exacto, sí. Es que yo me quedo dormida cuando medito. Entonces, Claro. me acabo Sí. de convertir en un peligro público. Claro, si te fijas, respirar adecuadamente. Ya eso sería una Mira, técnica. Básicamente, el mindfulness es un entrenamiento de la atención. Perfecto. Ya. Entonces Tú- podría mejorar mi atención. Claro, básicamente es como lograr mejorar la atención. Súper. Y eso implica que tú puedes mejorarla a través de prestarle atención al ambiente, Ok. los ejercicios de enraizamiento, Ya. puede ser respirar, ¿cierto? Respirar adecuadamente. Hay muchos tipos de respiración que básicamente lo que tú estás aprendiendo es a respirar en forma consciente Perfecto. y a ser consciente de tu cuerpo. Claro. ¿Ya? Eso básicamente es lo que te ayuda el mindfulness a lograr. Entonces, claro, puedo ir manejando, estar en el taco de lo chévere y al mismo tiempo estar respirando, siendo consciente del lugar donde estoy, la hora en la que estoy, mi cuerpo, cómo se siente al volante, cómo me siento, el sol me está llegando en la cara. Pues, ponerle atención a esas cosas. Y así mi mente no sigue divagando en los problemas de ese futuro que no ha llegado. Ujú, sí, que muchas Perfecto. veces, como veníamos conversando, implica que yo me estreso por algo que no es real. Que no es real. Entonces no tiene funcionalidad. ¿Cachai? Como que lo importante es que sea funcional la forma que yo me relaciono con mi mente. Súper. ¿Ya? Bueno, entonces hablamos de la ansiedad generalizada, del trastorno de pánico, nos hemos profundizado. Claro. ¿Ya? Que allí el trastorno de pánico básicamente es un miedo intenso, ¿ya? Abrupto, que de alguna manera como que me sobrepasa, ¿cierto? Y empieza Perfecto. a generar cierto tipo de reacciones corporales. Esas reacciones corporales son taquicardia, básicamente Voy porque- traduciendo. Se acelera el corazón. Sí, sí, cuando sentimos que este corazón como que va a 1000. Está zapateando ahí en el pecho. Y claro, Y cuesta respirar. claro, cuesta respirar. Y también puede ser que aparezca una sensación que es de desrealización, que es como que tú sientes que la realidad no es tal cual, como que te sientes extraño en ella. La gente por lo generalmente describe que va pisando nubes, como que no siente bien el peso de su cuerpo en el piso, o cuando lo sientan, siente que cae en cámara lenta, o que se está desmayando en cámara lenta cuando no es así. Porque como que pierde un poco el sentido de la realidad, de lo que es el piso, lo que es el ambiente, lo que es el techo, las paredes, que se le vienen las paredes encima, por ejemplo. Pierde un poco ese sentido de la realidad. Sí, entonces tú acabas de hablar de esta sintomatología. ¿Te acuerdas que hablábamos de los ejercicios de enraizamiento? Te ayudan a ti a volver a esta realidad. Ah, claro. Te empezás a sentir así como abrumado por esto y tú empezás como, ya, Ya. estoy aquí, puedo pisar, puedo tocar, puedo oler, puedo sentir, y como que empiezo a volver y me doy cuenta ya como La de realidad mi otra vez espacio. vuelve. Sí. Súper, súper, súper. Entonces, muy importante como practicar, porque cuando uno tiene un trastorno de ansiedad, tiene que prepararse para ese momento en que va Que a nos llegar. sirva de algo la ansiedad, entonces, porque nos prepare para una posible crisis. Sí, Es el único momento que la vamos a usar. claro. Uno de los problemas que a veces ocurre es que en esta preparación uno ¿Ya? empieza a anticipar y empieza a tenerle miedo al miedo. Sí. ¿Ya? Ok. Puta, yo no quiero volver a vivir esa situación y me empiezo a restar de situaciones. Entonces, por ejemplo, empiezo a dejar de tomar la micro. Sí, Ahí, o el metro. Hay mucha gente que deja de tomar el metro porque ahí le dio una crisis. Claro. Entonces ya se vuelve disfuncional porque yo empiezo a evitar. Exacto. Entonces estos comportamientos de evitación que me permitan a mí escapar de una situación desagradable, que yo anticipo porque ya la vivía en algún minuto, Exacto. me hacen disfuncional. Po. Entonces yo tengo que volver y continuar haciendo, y eso implica aprender a afrontar la ansiedad. Claro, con las herramientas correctas. Claro. O sea, yo creo que a todos alguna vez nos pasó que, o sea, jugando en un juego, nos caímos, nos tropezamos, y no por eso dejamos de subirnos al juego. Ah, Después, fome, pues. sí, Qué fome. después aprendimos, si se jugaba, o aprendimos a qué velocidad tirarnos del columpio cuando estaba en movimiento, y aprendimos el truco y la técnica, y con la ansiedad o con estos procesos es lo mismo, es adquirir las herramientas para vivir las experiencias que nos da el día a día de la mejor manera posible.
Cuando aparezca la ansiedad, tener las herramientas para pasarle por encima. Claro. El criterio ahí como de funcionalidad también es que pensemos en qué nos enriquece. Perfecto. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los valores personales. Nadie puede instalar qué es lo que te enriquece. Tú sabes qué es lo que te enriquece, qué es lo que te gusta. Y ahí es muy importante como ir a... Cuando uno inicia un proceso psicoterapéutico, enfocarlo hacia la dirección de la vida, la dirección personal. Perfecto, no tu objetivo, dirección, tu sentido. Claro. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y eso no lo puede definir nadie, solo lo defines tú. Oye, y yo creo que no hay una edad para definir el sentido de la vida. ¿Ya? Claro. Me ha pasado mucho con pacientes, con amigos, con compañeros, que me dicen y se sorprenden, así como, oye, es que yo recién a los 40 entendí lo que quería en mi vida. Como si fuese malo, como... Qué bacán, que le encontraste el sentido a la vida. Hay gente que los pasa años buscándolo. Sí. Hay otros que dicen, no, de chico, es que yo siempre supe que quería esto en mi vida y lo estoy haciendo. Me encanta, maravilloso. Pero no pensemos que hay una edad específica en la que uno debe saber qué quiere hacer con la vida. Y incluso esos objetivos pueden mutar en el tiempo. La Sole de hoy que está hablando contigo, tal vez tiene un objetivo con suerte para terminar el día. Todavía no se ha planteado siquiera el de mañana. Pero tal vez el Gonzalo ya tiene planificada su vida de aquí a final de año. Y ambos casos están bien, ¿ya? Sí. Entonces no juzguemos de que, ay, ¿cómo no sabes lo que vaya a hacer el próximo año? No lo sé. Y no está mal. Claro. Bueno, el sentido de la vida no está escrito en piedra, po. Claro. Y nadie puede escribirlo por ti. Entonces, muy importante como que tú te plantees cuál es el sentido y lo otro es que lo distingas de tus objetivos. Perfecto. Porque el objetivo es algo como una meta. Una meta, algo a lograr. Claro. Tú llegas ahí y cuando llegas ahí quedas como con la sensación, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Como cuando uno termina una carrera, claro. Como cuando uno participa de algún concurso, de algún deporte, una competencia y termina y es como, ¿y ahora? ¿Qué sigue? Sí. Entonces es mucho mejor que decir, hacia allá transito yo. Este es mi rumbo y habitualmente eso tiene que ver con tus valores más personales. No sé, tus hijos, tu familia, crecer, desarrollarte, sentirte pleno, sentir bienestar. Como esas cosas te orientan hacia una dirección y no una meta específica. ¿Ya? Entonces saquémonos un poco esas ideas tan estructuradas que ha impuesto la sociedad actual, capitalista, de que la familia es feliz o una persona es feliz cuando tiene un trabajo estable, cuando tiene una casa, tiene un perro y una familia. No, ¿ya? El bienestar lo encuentra cada uno en base a sus propias necesidades, a sus propios valores, a su propia crianza, ¿ya? Y dejemos de juzgar al que está al lado porque es feliz, porque se compró, no sé, a mí me pasa mucho con los hombres sobre todo. Oye, esa felicidad máxima que logran cuando se compran una Nintendo Switch. Sí, bueno. Y uno dice, y ahí viene, y no falta la compañera pega, ay, pero con esa plata hubiera pagado 2 meses de arriendo. Pero no quiero pagar 2 meses de arriendo, quería comprarme el Nintendo Switch, punto. Como que dejemos de juzgar lo que hace feliz a los demás también. Claro, y ahí cada uno podrá juzgar en sí mismo si eso tiene que ver con el sentido de su vida o no. Exacto, porque si me quiero dedicar a ser gamer, pucha, tal vez fue la inversión de la vida, pues bacán. Claro. Pero si resulta que dejé de comer por 2 meses para poder pagarla, como quizás tus prioridades no están bien establecidas. Claro, exacto. Si yo tengo hijos y no estoy respondiendo como a sus necesidades y me compro la Play o... y ahí es donde dice, ahí ya no estamos siendo funcionales. Claro. Entonces, a la larga eso le va a afectar a la persona y a lo mejor muchas decisiones que se toman no están en relación con su propio contexto. Sí, y hay que tener cuidado. Bueno, y mientras vamos hablando, como pienso en la consecuencia de repente de evitar, ¿ya? Que es otro trastorno de ansiedad que es la agorafobia. Ya. Que es cuando yo ya tengo miedo a los espacios abiertos, no quiero relacionarme con el mundo y me empiezo a retraer tanto que termino viviendo en mis 4 paredes, sí. Y no quiero salir ni de mi pieza a veces. ¿Ya? Es un trastorno de ansiedad bastante severo. ¿Tenemos acá pacientes con algo así? O sea, en todo lugar del mundo va a haber gente que tiene de todos los tipos de trastornos de ansiedad porque son muy comunes, son lo más común que tenemos. Perfecto. Y además que hay
coexisten con otros problemas de salud mental y con problemas de salud física también. O pensando en como comunidad, cómo podemos ayudar a estas personas. Ya, bueno, la manera en que podemos ayudar a estas personas es como participando en la vida del otro sin juzgarlo. Perfecto. Ya, como aproximarme, conversar con ellos, tratar de darle una voz de esperanza, como ayuda, como ternura, no enjuiciar a estas personas. Demostrar que este mundo tiene cosas bonitas afuera. Nadie quiere las circunstancias por las cuales uno aprendió a reaccionar de esa manera. Claro. Ya, habitualmente los trastornos de ansiedad y los problemas de salud mental tienen que ver también con situaciones traumáticas de la vida. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, a veces tienen que ver con un tono emocional con el que yo nací, que es tu temperamento. Tú vienes con eso biológicamente predeterminado. Entonces, tienes que aprender a vincularte con esa forma de ser. Exacto. ¿Ya? Y a veces el contexto puede facilitarlo o al revés, poner más barreras. Claro, entonces cuando yo no he podido, por mi contexto, aprender a vincularme bien con eso, a lo mejor tengo que aprenderlo ya en la adultez. Claro. Ya me cuesta más. Igual vemos que en los niños como que hay cierto tipo de niños que tienen más fobia, por ejemplo fobia escolar, ansiedad de separación. ¿Ya? Tenemos que asistir eso, no juzgarlo. No son niños mañosos. No. Ojo, ya que un niño lleve 4 meses de clase y aún llore cuando usted lo deja en el colegio, no es que es mañoso, es que hay algo que debemos abordar. Sí. Y tenemos que pensar que dentro de su entorno social también pueden estar pasando muchas cosas. Claro. Entonces tenemos que atenderle a todas esas necesidades y para eso hay que escuchar. Perfecto. Y una manera respetuosa de escucha es no juzgar al otro. Ya, si yo lo juzgo, lo que estoy haciendo es hacer lo que se retraiga más. No tiene ningún sentido. Entonces, y hay personas que lo hacen inconscientemente. ¿Ya? O sea, no sé si tanto inconsciente, pero involuntariamente. Y es como, no, es que la verdad yo prefiero no juntarme con personas. ¿Y por qué te estás aislando? ¿Y por qué y te querés quedar solo? Y es como, hey, te estoy abriendo mi corazón, mis emociones, te estoy contando que no me quiero vincular con muchas personas, no espero que me ataques o que me des un futuro catastrófico, el que te vaya a morir y nadie va a saber que te moriste. ¿Te van a comer los gatos? No espero esa respuesta, lo que uno espera es como, pero mira, si en algún momento quieres vincularte, si en algún momento quieres salir, puedes ir a mi casa, tú a mí me conoces, podemos hacer videollamadas, quiero que conozcas quizás a alguien de mi familia que es tan cercana para mí, o sea, buscar otra parte, o solo escuchar, pero dejemos de meterle el futuro catastrófico. Porque, es que con terapia de shock va a entender, no, cariño. No. Eso no funciona. Ahora, esta parte importante. Para ayudar a una persona que tiene un trastorno de ansiedad, tiene que hacer una consulta por salud mental. Perfecto. Tiene que ir al consultorio de pertenencia, ¿cierto? Pedir una hora con médico para que sea observado lo que le está ocurriendo. Sobre todo de que ya estas técnicas de enraizarse, de respirar, de volver al presente, de amarse, tener compasión, etcétera, no están funcionando. Claro. Y vemos que se nos empieza a escapar de las manos, hay que atenderlo. Claro, es un problema de salud. Es un problema de salud. Y hay que entender que es un problema de salud y que no es algo que uno quiera que ocurra. Y ya cuando está descontrolado, implica como una memoria neuromuscular. ¿Ya? Perfecto. O sea, un pequeño indicador de ansiedad puede activar todo el proceso de ansiedad que conlleva una crisis de pánico. Entonces, eso es incontrolable. Y yo no le puedo pedir a la persona... Pero cálmate. Oiga, cálmese. Bueno, hay un meme que dice que la palabra cálmate ha calmado exactamente a ninguna persona en la historia de la humanidad. Claro, si bien es cierto, la ansiedad no es mortal, no va a matar a nadie. Ya, la ansiedad es muy incómoda. Pero la gente siente que sí se va a morir. Claro. Ojo, porque eso también es un síntoma importante. Porque a nosotros nos pasa en salud que tenemos que diferenciarlo de un paro cardíaco que tiene síntomas muy parecidos, ¿ya? Y la persona siente que se va a morir. ¿Ya? Llegan a consulta, llegan a urgencia por eso. Es que me voy a morir. Claro, entonces, si yo tengo una crisis de este estilo, debo consultar, debo ir y porque necesito que me calmen de alguna manera y a veces la única manera es la farmacoterapia. Entonces, si yo necesito tomar algún medicamento, tengo que aceptar que necesito tomar ese medicamento. Exacto. Y esa es una opinión profesional basada en evidencia científica. No es una opinión del profesional solamente, sino que es algo que está demostrado. Claro.
Entonces, yo no me tengo que negar a esos procesos. Muchas veces como, no, yo no quiero tomar pastillas porque las pastillas son malas y me hacen mal. Nunca las has probado. Partamos. Si no ha tenido terapia antes, ¿cómo sabe que le van a hacer mal? Claro. Punto 1. Ahora, la farmacoterapia es por un tiempo, no es para que viva una persona toda la vida con eso, salvo que haya otra patología, ¿cierto? De base que mantener, que tiene que ver con temas de mi propio cuerpo que no produce cierto neurotransmisor o cierta sustancia química, y esas son excepciones. Claro. Y va a haber un diagnóstico que va a decir que es necesario que se tome ese fármaco por mucho tiempo. Pero la ansiedad en sí misma, ¿cierto? Va a necesitar farmacoterapia cuando está muy descontrolada. Y la persona tiene que desmemorizar, ¿ya? Como que su cuerpo tiene esta memoria, enlace por el cual reacciona inmediatamente con una crisis, y eso requiere terapia farmacológica en un inicio para que no sea tan intenso y tan desagradable. Después el entrenamiento en habilidades y técnicas para relajarse, para manejar ese contexto. De defusión, de compasión, ¿cierto? ¿Ya? Y de ahí empieza como el proceso de desmonte de la farmacoterapia. Y eso implica que en la medida que se sacan los fármacos, vuelven a aparecer los síntomas. Claro. Pero yo ya estoy entrenado. Y ya no sé qué hacer. Logro hacer este proceso de evitar este enlace neuromuscular. Entonces ya me puedo calmar, me puedo relajar un poco más ya, y puedo como sobrellevar mejor la crisis. Y eso ya me permite a mí paulatinamente dejar la farmacoterapia. Pero primero, el primer paso es como contener eso. Exacto. ¿Ya? Entonces, si es necesario, hay que hacerlo. Pero no dejar la psicoterapia. Porque los problemas de ansiedad a largo plazo necesitan una conjunción de psicoterapia y farmacoterapia para poder resolverse. Si no, es muy probable que uno lo acompañe toda la vida. Y no es la idea. Claro. Aunque la ansiedad te va a acompañar toda tu vida porque es parte de tu equipamiento biológico. La ansiedad patológica es la que no. Sí. Yo siempre les digo, cuando hablamos respecto a salud mental y algún cercano me dice, pucha, que me voy a tener que empastillar, porque ya el término de tomar pastillas le dan una connotación negativa, entonces es empastillarse. Yo digo, a ver, calmémonos. Sí. Partamos de que qué mejor que un medicamento te saque todas estas señales de alerta que se te encienden en el cuerpo con alertas que no existen, ¿ya? Claro. Partamos que eso, para las personas que tienen vehículos, imaginen que se sube al auto y tiene todos los testigos prendidos. ¿Es eso tener ansiedad? Es que están en alerta y se empiezan o en mi cabeza están sonando alarmas de diferentes cosas que no han ocurrido. ¿Qué hace el medicamento? Me las apaga. O sea, no es que no la vea ninguna. Reduce probablemente las sensaciones fisiológicas y también como la rumiación mental. Ajá, entonces me subo a este auto, pero ya no veo todos estos testigos prendidos. Veo algunos. Y son conocidos, entonces sé cómo abordarlos. Es como, le falta aceite. Ya sé qué tengo que hacer. Echarle aceite. Veo que tiene un neumático desinflado. La solución, inflar el neumático. Logro generar soluciones porque ahora los estoy viendo de una manera más controlada, no tan caótica, donde con la ansiedad no sé priorizar. Todo es urgente. Claro. Una persona con ansiedad que se desborda en la casa no tiene claridad si tiene que apagar la cocina, si tiene que ponerle llave a la puerta de la casa, si tiene que ir a darle comida al perro, se tiene que bañar. No logra priorizar porque está todo en alerta. Entonces cuando toma sus medicamentos, pues eso se calma y sabe que primero tiene que levantarse, bañarse, darle la comida al perro, ponerse a cocinar y después dejar cerrada la casa. ¿Ya? Entonces es darle un orden. Y la terapia le va a enseñar las técnicas de cómo hacerlo de la mejor manera para después ir sacando ese fármaco. Entonces, no le tengan miedo a los fármacos. Y para darle más seguridad aún, todos los fármacos están hechos en base a plantas ya. Yo conozco amigos que consumen cuestiones más químicas que... Los fármacos en sí son, en la mayoría, compuestos químicos basados en la naturaleza o en nuestras propias hormonas, nuestros propios químicos. Son nuestros propios químicos los que están funcionando o mejorando esta concentración de químicos de nuestro cuerpo. De hecho, muchos de los ansiolíticos lo que permiten es que los propios neurotransmisores que mi cuerpo produce se mantengan por más tiempo. No me produce más. No es que, yo me tomo la pastilla y por eso me ando mejor. No, permite que en mi cuerpo lo que yo mismo produzco dure un poquito más de tiempo. Pero no significa que si lo dejo de tomar mi cuerpo ya no lo va a producir. Entonces, para que tengan ojo ahí,
¿Hay personas que tienen reacción adversa a tratamiento? Sí. Sí. No a todo el mundo le funciona igual y por eso existe una familia de fármacos gigante. Entonces hay otras opciones. Si no le funciona un medicamento, no se preocupe, hay otro. O hay otras combinaciones, o hay otros elementos que podemos utilizar. Tampoco porque la desesperanza igual suele... Sí. Hay jugarnos a veces una mala pasada de pucha, no me funcionó, entonces no me voy a poder mejorar. Por eso hay que como transitar igual el proceso en salud mental, ¿ya? Como que no es tan de la noche a la mañana. Exacto. ¿Ya? No lo tiene que hacer. Y hay que confiar en eso, porque hay evidencia científica que dice que sirve. Exacto. Entonces uno no se sube al avión si no sabe que no se va a caer. Uh-huh. ¿Ya? Bueno, sí, Los hay gente que lo aviones- haría. Los aviones casi no se caen. De hecho, se caen menos los aviones que los buses que chocan, así que... Exacto. Pero bueno, Exacto. ahí se los Sí. dejo, estadística. ¿Ya? Entonces, hay que confiar en esos procesos. Sí. Y en este caso no hablamos de algo que te vaya a hacer daño realmente. ¿Ya? Entonces, si es necesario consultar y si es necesario hacer los procesos psicoterapéuticos, no lo haga con la inteligencia artificial porque no Exacto. tiene un cuerpo. ¿Ya? Nosotros somos seres humanos y necesitamos el vínculo real. Y vamos a empatizar con usted y le vamos a dar las mejores alternativas para su tratamiento. Así que yo confío plenamente en el equipo aquí de Lampa, 100% capacitado en este proceso, con los profesionales idóneos para este trabajo, así que entréguese al proceso terapéutico. Como dice Gonzalo, no es de un día para otro. Ojalá funcionara así, pero no, ¿ya? Requiere trabajo y requiere tiempo. Y yo creo que las cosas a las que uno les dedica más tiempo y más trabajo son las cosas que uno después más estima Atesora, y más sí. atesora. Y qué mejor que atesorar mi propia salud mental y mi propia recuperación. ¿Ya? Así que los dejamos invitados entonces si ha tenido estos síntomas, si ha presentado estos inconvenientes, si ya fue diagnosticado y abandonó el tratamiento, lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con la farmacia abierta, con los profesionales disponibles para poder tratarlo, ¿ya? Con todo el cariño, con toda la compasión del mundo, porque nos queremos sanos, nos queremos bien, nos queremos vivos todos, acompañándonos aquí en el día a día, escuchando Radio Lampa, por supuesto, y este equipo está 100% entregado a esta labor. Así que te doy las gracias, Gonzalo, por haber Gracias venido a ti el día por de hoy, invitarme. por haber entregado estos mensajes, estas técnicas. Espero que las hayan anotado. Yo me voy, pero con el título de psicóloga. Y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en Salud en tu Barrio. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio en Radio Lampa FM.